Es que la actividad que vamos a ir haciendo en línea, mientras vamos, eh, mientras vamos trabajando en la clase, los temas que dije que íbamos a trabajar esta noche. Vamos a usar tanto el código civil como el de comercio. Bueno, paso lista al final de la clase. Vamos entonces a iniciar. Bueno, vamos a hablar sobre las sanciones al negocio jurídico. Cuando hablamos del negocio jurídico, pues nos estamos refiriendo al contrato. ¿Ok? Me imagino que anteriormente pues en las otras clases habrán escuchado de contratos como sanciones al negocio jurídico. La nulidad, la inexistencia y la ineficacia. ¿Sí los habían escuchado anteriormente? La nulidad, la inexistencia y la ineficacia. Señor. Ya voy a mostrarles a compartirles la norma. Bueno. ¿Quién me podría decir qué es eso de la nulidad? ¿Qué sucede cuando se declara la nulidad de un contrato? Cualquiera que sea el contrato. Se deja sin efectos, Pierde los efectos el jurídicos. contrato. Ajá. Y las cosas vuelven a su estado anterior, doctor. La nulidad puede darse por dos situaciones. La pueden declarar las partes directamente, o sea, los contratantes, o por declaración judicial. Y cuando hablo de que lo pueden declarar las partes directamente, me refiero a que debe ser de común acuerdo. No es que una sola de las partes diga que no, que el contrato es nulo y la otra diga que sí es válido. ¿Sí? ¿Sí lo habían escuchado? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, dentro de esa situación que se genera la nulidad va a buscar dejar sin efectos ese acuerdo de voluntades, ese contrato legalmente celebrado entre las partes. Esa nulidad puede ser
Estoy escribiendo aquí los nombres de las figuras que estamos viendo aquí por el chat de Zoom. La nulidad puede ser absoluta o relativa. ¿Cuándo hablamos que la nulidad es relativa? La nulidad es relativa cuando puede sanearse, cuando esa situación que invalida el acuerdo puede ser objeto de saneamiento. Si esa situación que invalida el contrato no puede ser saneada, entonces estamos frente a una nulidad absoluta. Vamos a poner un ejemplo de cuándo podría considerarse que se genere una nulidad relativa en el contrato. Si hay 5 personas que están constituyendo una sociedad, la sociedad X, cualquier sociedad que ustedes quieran, y una de esas 4 personas es menor de edad y está firmando el contrato, está comprometiéndose, lo está haciendo directamente al firmar el documento de constitución de esa sociedad, está generándose una nulidad relativa, porque los menores no pueden ser sujetos de obligaciones. ¿Quiénes pueden ser sujetos de obligaciones? Las personas que están habilitadas según la ley. ¿Y cuáles personas están habilitadas según la ley civil para obligarse? Los mayores de edad. Los mayores de edad y aquellas personas que no han sido declaradas interdictas. Pero, profe, esa ley de interdictos ya fue abolida. Sí, pero no es tan así. Ya explico. Sabía que alguien me iba a decir eso. Resulta que el Código Civil siempre se ha hablado que todas las personas son capaces. Y la norma en el Código Civil sigue consagrándolo así siempre que las reglas o que las leyes civiles permitan que las personas puedan ser sujetos de obligaciones. ¿Cuándo se puede ser sujeto de obligaciones? Cuando se adquiere la mayoría de edad. La mayoría de edad, ¿cuántos años es aquí en Colombia? 18. 18 años. A los 18 años, ¿cierto? Pero no siempre fue así. En el año 61 es cuando se adopta que la mayoría de edad sea a los 18 años, pero antes del 61 la mayoría de edad era a los 21 años. Entonces, se presume plenamente capaz para celebrar un contrato, cualquiera que sea, las personas que son mayores de edad o que no están declaradas interdictas. El Código Civil nos trae 2 interdicciones. Interdicción por demencia, es decir, que no puede ser sujeto de obligaciones, no puede contraer directamente las obligaciones de esa persona, no puede ser representada directamente, sino que a través de otra persona debe hacer todas sus actuaciones o debe estar representada por otra persona. Entonces, la interdicción puede ocurrir por 2 situaciones. La ley habla de una situación por demencia o por disipación. ¿Quiénes son los dementes? Los declarados locos. Exacto. Los discapacitados. De tipo De hecho, psiquiátrico. esos términos ni loco ni demente se usan en psicología. Pero Los que están estamos en declarados psicología, no en con derecho. problemas cognitivos. Pero estamos hablando desde el término legal, eso es lo que está en la ley. Así otras disciplinas hablen de unos términos diferentes, nuevos, pero nos basamos en lo que está vigente en la legislación civil, que es la que aplicaría para estos conceptos que son generales. Entonces, las personas dementes, y dentro de la demencia entonces ya vendrán las disciplinas de la psiquiatría, que es un área de la medicina diferente a la psicología. La psiquiatría trata a la persona. Los locos no se curan. Nadie puede decir que un loco fue curado.
Y ahora vamos a hablar la ley esta 1996 que va como en ese sentido. Una cosa es que ciertas condiciones puedan darle una mejor calidad de vida a la persona que tiene una discapacidad. Y otra cosa es decir que una persona que tiene una condición médica de que no está en sus cabales vaya a salir de esa situación. Una cosa es tenerlo controlado, tenerlo con cierto nivel de vida o cierta calidad de vida, con un tratamiento, y otra cosa es decir que la persona es consciente todo el tiempo, 24/7, los 365 días al año. Eso no ocurre con las personas que tienen ese tipo de condición. Entonces, además de los locos o de los dementes, el código habla que los interdictos por disipación. ¿Quiénes son los disipadores? Los que no tienen control del dinero. Exacto. Los que pueden poner en riesgo su propio pecunio. Entonces, quienes pueden, por ejemplo, los adictos al juego, esas personas también pueden ser declaradas interdictas. Entonces, Profe, ¿nos puedes regalar esa norma? eso está en el Código Civil. Sí, pero como fue abolido en la ley del 2019, entonces es La para ley revisarla. 1996 de 2019. Entonces, Sí, esta porque ley, incluso estas personas también están en todo su derecho de quebrarse si así lo desean, que fue lo que mencionó esa ley, ¿no? no, eso es otra cosa. La insolvencia de persona natural no comerciante está en el Código General del Proceso, que es otra cuestión, otra, digamos, tiene otra connotación. Porque una cosa es declarar una insolvencia porque la persona, por ejemplo, se le disminuyeron sus ingresos y entonces no puede cumplir como venía cumpliendo sus obligaciones. Y otra cosa es poner en riesgo su patrimonio. Son dos cosas diferentes y están basados en el artículo 63, en un concepto que trae el artículo 63 del Código Civil, que se llama el buen padre de familia. Y el buen padre de familia, cuando habla de la culpa, el artículo 63 del Código Civil habla de la culpa y nos clasifica en 3 grados la culpa. ¿Y cómo se define para el derecho? ¿Cómo se define la culpa? Especialmente para el derecho civil. La culpa no es como lo definirían en los, en los diccionarios de la lengua española. La culpa, si ustedes van y buscan en un diccionario, les va a aparecer como cuando la persona hace algo a propósito, ¿sí? Como que tiene la intención de hacerle algo a la otra persona, ¿ok? En el derecho, especialmente en el derecho civil, la culpa es un grado de negligencia. Es decir, no se tomaron las precauciones, no se fue precavido y entonces, por esa falta de previsión, que era previsible, se obtuvo un resultado no deseado. Pongo un ejemplo muy básico. Si alguien está en el Parque Nacional y ve que viene un pitbull y esa persona está con un niño de 2 años y el pitbull viene hacia donde está el menor, ¿cuál es la reacción natural que haría la persona? A ver, ¿qué creen ustedes? Si ustedes, Alzar al niño, ¿a qué haría? alzar al niño. Exacto. Eso es una reacción previsible que una persona, hablando coloquialmente con 2 dedos de frente, prefiere levantar al menor, al niño, y que el perro muerda al adulto, ¿cierto? Eso es una cosa de sentido común, diríamos coloquialmente, diríamos popularmente. Entonces, esa falta de previsión, es decir, de que si yo estoy en el Parque Nacional y hay unos perros de razas como la Pitbull que están sueltos, que no tienen bozal, que no tienen collar y que se les nota cierta agresividad, yo tengo que tratar de tener cuidado y estar pendiente de que el perro no ataque al menor o no se acerque al menor. Esa previsibilidad. ¿Ok? Entonces, ese grado de previsión es lo que se castiga cuando se habla de la culpa.
de que la persona pudo haber evitado que esa situación ocurriera, tomando ciertas precauciones. Y ahí es donde nosotros hablamos que para el tema contractual, al generarse una obligación, quienes están haciendo el contrato, como el ejemplo que coloqué de que hay 5 personas, entre esas un menor de edad que está firmando por sí mismo, no está siendo representado por nadie, las otras personas no se percataron de verificar si tenía la mayoría de edad. Eso va a generar una nulidad relativa. ¿Por qué va a generar una nulidad relativa? Porque puede ser saneado. ¿Cómo se sanea esa situación? Con la representación que ese menor tenga por parte del papá o la mamá. Esa sería la forma de sanearlo, de ese adulto que represente. Lo mismo que es cuando el padre va con el hijo de 16 años a sacarle la licencia de conducir. A los 16 años sigue siendo menor de edad. Le dan la licencia, pero la responsabilidad de cualquier hecho que ocurra, cualquier accidente o algo, va a responder el acudiente, el padre. Va a tener la responsabilidad patrimonial. ¿Ok? Así sucede acá. El menor de edad puede ser parte de la sociedad, puede ser socio, pero la norma dice que debe estar representado por un adulto. No puede representarse directamente. O, como en el contrato de matrimonio, que el contrato de matrimonio, si uno de los contrayentes es menor de edad y el otro es adulto, el contrato de matrimonio sería nulo, habría una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque uno de los dos contrayentes es menor de edad. Entonces, al ser menor de edad, no puede comprometerse por sí mismo. Ahora, en la ley 1996 de 2019, ¿qué dice la norma? ¿Cuál es el objeto, la finalidad de esa norma? Que las personas ya no sean declaradas interdictas. Pero está hablando desde el momento que entró en vigor, desde junio del 2019 a futuro. Acuérdense que ustedes debieron ver por allá en los primeros semestres, en los primeros periodos académicos, que la ley no es retroactiva. La ley siempre va a regir hacia futuro, no va a regir hacia atrás. Que ustedes de pronto, no sé si ya han visto algo de penal, que hay algunas situaciones que la ley penal permite entonces un principio de favorabilidad y ahí hay una retroactividad dependiendo la entrada en vigencia de la norma y entonces la persona se puede acoger a la norma más favorable si fue anterior. No importa que haya sido anteriormente, pero esa es la excepción. Pero la regla general es que la norma rige desde la fecha de su promulgación hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, en la ley 1996, primero, no está dejando sin efecto las decisiones que se hicieron anteriormente. Lo que está diciendo es que se suspenden en este momento los procesos que están en trámite hasta tanto se pida la reglamentación de la ley. ¿Y qué busca la ley? La ley lo que busca es simplificar el acceso a la administración de justicia, porque al hablar la norma de que la persona puede por sí misma celebrar, adquirir la obligación, celebrar el contrato, debe contar con una persona de apoyo y que esa persona de apoyo tiene que explicarle y estar reconocida como la persona de apoyo. No es que yo voy y entonces encuentro el loquito de la cuadra y le digo, camine, venga, y yo lo acompaño y yo digo que soy su persona de apoyo para que usted celebre este contrato. Tiene que esa persona de apoyo haber sido designada dentro de un trámite que se puede adelantar, por ejemplo, en algunos centros de conciliación o en las notarías. No todas lo están haciendo porque esto es un trámite que es relativamente nuevo. Esta reglamentación apenas de finales del año pasado. Entonces, la norma lo que me está diciendo es, o el sentido del legislador es, me evito el trámite de que tenga que acudir la persona a través de un abogado a un proceso de jurisdicción voluntaria para que se practiquen unas pruebas y después de un año, año y medio o más, el juez declare que la persona no puede celebrar por sí misma sus obligaciones o su contrato, no puede ser sujeto de obligaciones y entonces necesita estar representada por otra persona, quien es la que va a realizar todos los actos en nombre de aquel. Acá el legislador lo que busca es evitar esa figura.
de tener que acudir y que se puede hacer un trámite mucho más simple. Pero va a tener esa persona de apoyo. Ahora, si yo lo llevo, por analogía, la persona de apoyo terminaría haciendo las mismas funciones del guardador. O sea, la persona que se designaba por parte del juez para que hiciera todas las actuaciones de la persona que estaba representando. Pero acá en la ley 1996 dice que la persona directamente es la que está tomando la decisión, pero tiene que contar con esa persona de apoyo. Es algo muy similar. Entonces no significa que de un solo tajo el legislador haya dicho no desaparecen las personas con este tipo de inhabilidades y entonces todo el mundo tiene capacidad siempre bajo cualquier circunstancia. No, ese no es el sentido de la norma. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, señor, muchas gracias, doctor. No, profe. Ok, entonces, la nulidad puede ser relativa cuando se sanea. Como el ejemplo que coloqué, se puede sanear simplemente con la ratificación o esa autorización que haga el adulto por ese contrato que celebró el menor. Si es un contrato de matrimonio, pues va el padre o la madre de ese menor de edad y ratifica, le da la autorización para celebrar el contrato de matrimonio. Y queda saneada esa nulidad. Pero hay otras nulidades que son nulidades absolutas, es decir, que no pueden sanearse. Esas nulidades que no pueden sanearse nunca podría ser cuando el objeto o la causa del contrato, como vamos a mirarlo posteriormente, recaiga sobre una ilicitud. Lo que ustedes habrán escuchado como el objeto ilícito o la causa ilícita. ¿El objeto cuál es en un contrato? El objeto es la finalidad. ¿Qué van a perseguir las partes con la celebración de ese contrato? Y la causa es la forma como se va a desarrollar ese acuerdo de voluntades. Tanto la finalidad como la forma en la que se va a desarrollar ese acuerdo de voluntades no pueden ir en contra de la ley. Por lo tanto, si una persona celebra un acuerdo de voluntades, celebra un contrato con otra para que cometa un delito X, cualquiera que sea, si han escuchado hay unas oficinas de cobranza muy famosas en los medios que cada rato sacan la oficina de Envigado. ¿Sí la han escuchado? Los servicios que ofrecen en la oficina de Envigado. Sí, los Sí, cobros. señor, sí, señor. Gota a gota. No necesariamente gota a gota. Hasta donde se ha visto en la prensa, o hasta donde he visto en la prensa, cuando hablan de la oficina de Envigado, refiriéndose a esas actividades en contra de la norma que han hecho algunas personas de grupos armados, como los paramilitares, que realizaban ese tipo de cobranza. No es lo mismo, Las serenatas en moto. de pronto Hugo, más o menos que es como contemporáneo conmigo, no sé si se acuerda Hugo, antes existían los chepitos. ¿Se acuerdan? Los chepitos, sí, los chepitos llegaban con su maletín Exacto. y su Y tenían frac. una El vestimenta. gorro. Tenían una vestimenta. Entonces la persona pagaba, cuando iba al chepito era por la vergüenza de ese escarnio público al cual había sido sometido de mala paga, de que le mandaban a un chepito a cobrarle. Pero el chepito no mataba a nadie, la gente se moría era de la vergüenza. Pero resulta que estas oficinas de cobranza como la que mencioné, no aplican esa lógica de la que tenían los cobradores de los chepitos, sino que ustedes ya saben los métodos atroces que tienen de tortura e incluso de asesinato, y ahí es donde tiene la finalidad ilícita como tal. Entonces, ese tipo de objeto ilícito va a generar una nulidad absoluta, es decir, nunca va a poder ser saneada esa nulidad en el contrato. Iba a decir algo, Hugo, que levantó la mano. Sí, profesor. Hablando de la nulidad, las nulidades, por ejemplo, cabe el caso de Julio César Turbay Ayala con doña Nidia, que después de 30 años se dio cuenta que era menor de edad y era una familiar, y aplicaron la nulidad del matrimonio ante la Santa Sede. Bueno, lo de Nidia Quintero
cuando se planteó la anulación del matrimonio religioso en el Vaticano, creo que lo que estaba alegando era que ella era como menor de edad, algo así, o que había tenido una influencia el señor Julio César Turbay para presionarla a que celebrara el matrimonio. Algo así fue lo que escuché que había sucedido en ese caso. No sé si qué Pero tan cierto haya sido eso. sí fue esa la causal o había otra causal de fondo. Pues eso es lo que dicen las malas lenguas. Aunque Julio César Turbay era más conocido por otra cosa, no tanto por eso. Exacto, creo que más bien es por esa otra cosa que... Cierto, No, era profesor. conocido era porque decía es mejor que zozobre y no fa falte. Porque era un poco gago y entonces decía zozobre en vez de sobre. Y pues ya ustedes saben que zozobre viene del verbo zozobrar, que es, digamos, como estar expuesto a una situación de peligro, ¿sí? Entonces, sé que existe esa anécdota de Julio César Turbay. Bueno, pero la nulidad no es no es la única sanción al negocio jurídico. También existe la ineficacia. La ineficacia no significa que el contrato no produzca efecto o no sea válido. La ineficacia es porque en ese contrato no se cumplieron con todas las solemnidades que exige la ley. Por lo tanto, mientras no se cumpla con todas las solemnidades que exige la ley, ese contrato no va a producir efectos. Pongo un ejemplo. Si en el contrato de promesa de venta se estipula la firma de la escritura pública, se cumple por parte del vendedor de entregar la cosa, el comprador de pagar el precio, firmar la escritura, pero ese comprador nunca lleva esa escritura al registro en la oficina de instrumentos públicos, la venta como tal no va a producir efectos, va a ser un contrato ineficaz. Es decir, la titularidad del dominio de la cosa, en este caso de la titularidad del predio, del inmueble, no la da la firma de la escritura como muchos de ustedes pensarán. Lo que me da a mí la titularidad del dominio es la inscripción en la oficina de registro. Ese certificado de tradición y libertad que aparezca en la anotación con que yo realicé la compra. Si no me aparece que yo realicé la compra, eso es un contrato ineficaz. No significa que no sea válido, solo que no va a producir efectos, es decir, no va a aparecer que yo soy el dueño y no voy a ser considerado como el dueño hasta tanto aparezca la inscripción en el registro. Entonces, esa figura de la ineficacia no significa que el contrato sea inválido, solo que no va a producir efecto mientras no se cumpla con esa solemnidad que establece la ley. A diferencia de la nulidad, como lo vimos anteriormente, la nulidad va a producir efectos hasta que se declara inválido el contrato. Mientras no haya declaración de invalidez del contrato, el contrato es válido. Y cuando hablo de la declaración de invalidez, es decir, la nulidad de ese contrato, puede ser porque las partes de común acuerdo declararon nulo el contrato, declararon la nulidad de ese contrato, o porque hubo una decisión judicial que declaró la nulidad de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades. Entonces, mientras no haya una declaración de nulidad, el contrato es válido. Mientras que en la ineficacia, el contrato no deja de ser válido, solo que no va a producir efectos hasta tanto se cumpla con esos formalismos, esas solemnidades que establece la ley. Y la inexistencia, para terminar con estas tres figuras, la inexistencia, como su nombre lo indica, significa que nunca existió. Es decir, no se cumplieron con los elementos esenciales del contrato y por lo tanto nunca pueden hacer a la vida jurídica. Ahora, empalmo eso con otro tema. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato?
los elementos esenciales del contrato, ustedes lo van a ver después del artículo 1502 del Código Civil, donde nos va a decir que debe haber un mutuo consentimiento o acuerdo de voluntades. Además de eso, debe tener un objeto lícito, es decir, que la finalidad no esté prohibida por la ley, una causa lícita, es decir, que la forma como se va a desarrollar el contrato no esté prohibido por la ley, que las partes sean capaces. Y hay una parte de la doctrina con la cual yo me identifico. Estos son los 4 requisitos que establece el Código Civil, pero doctrinariamente o doctrinalmente se ha hablado de que además de que hay un acuerdo de voluntades, que hay una capacidad de las partes, es decir, que las partes puedan ser plenamente capaces para obligarse, que el objeto del contrato sea lícito, que la causa sea lícita. También hay una parte de la doctrina con la cual me identifico que coloca como otro de los requisitos o elementos esenciales del contrato la buena fe. Y de pronto ustedes podrán pensar, pero es que la buena fe se presume y la mala fe se demuestra. Sí, eso es cierto. Eso dice el principio. Pero siempre debe haber una buena fe contractual. Y la buena fe, vamos a hablar de cada uno de esos elementos del contrato y hay una actividad que vamos a ir haciendo aquí durante la clase para la cual les voy a dar 10 minutos, ¿ok? Y la vamos socializando. Y ustedes me van a decir, a mencionar, según estos elementos esenciales del contrato, cuáles serían esos rasgos del mutuo consentimiento que va a derivar del acuerdo de las voluntades, el objeto, la causa, la capacidad y la buena fe. ¿Ok? Tenemos 10 minutos para que consulten en San Google, busquen en el Código Civil, les doy una pista del artículo 1502 en adelante del Código Civil, habla sobre los vicios del consentimiento, que vamos a hablar ahora del error, la fuerza y el dolo, y entonces habla de que tiene que tener la capacidad de las partes, que el acuerdo de voluntades, que el objeto no puede ser ilícito y todo eso. ¿Ok? Bueno, vamos a estar aquí conectados 10 minuticos.
Listo, pasaron los 10 minutos. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me podría explicar qué encontró y qué entonces entiende por eso de la capacidad? Andrés Martínez. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo encontré que básicamente la capacidad es necesario que cada parte esté de acuerdo, uno, que tenga unos derechos sobre dichos acuerdos pactados. También encontré por ahí que se establece que la capacidad debe clasificarse en capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que la capacidad de goce es básicamente el derecho de la propiedad sobre algo, y la de ejercicio, la capacidad básicamente que se tiene sobre un derecho que se tiene para realizar todos o ciertos actos jurídicos. Ok, bueno, pero con tus propias palabras, ¿qué entendiste de eso? Bueno, profe, que nosotros como personas naturales o jurídicas tenemos, digamos, dos formas de demostrar esa capacidad. Una, como ya lo decía, era el goce, que es básicamente un derecho básico sobre una propiedad o sobre algo, tener sobre algo, y que la capacidad de ejercicio ya va más a la parte jurídica y es el derecho que yo tengo como persona o natural o jurídica para hacer actos jurídicos. Básicamente eso fue lo que comprendí. Ok. Carlos, la misma pregunta sobre la capacidad Profe, de las partes. gracias. Profe, yo encontré que esa capacidad nos da una titularidad de derechos y obligaciones que recaen sobre esa parte y nos da la posibilidad de ejercer los derechos y exigir las obligaciones. Entonces, más que nada es como esa posibilidad, como esa representación de poder adquirir mis derechos y de poder hacer exigibles mis obligaciones. A ver. Bueno, ¿quién me podría explicar qué entendió por eso del objeto lícito? A ver, Jorge. Jorge Moncada. Buenas noches, doctor. El objeto lícito en los contratos, como nos mencionaba usted ahorita, es como lo que se busca con la culminación del contrato, ¿no? Cuando se realice. Diferente a la causa, como nos decía usted, que es el método que se va a usar para realizar aquel tipo de contrato. Pero el objeto como tal es el resultado de lo que se busca en dicho contrato. Es como lo interpreto yo. Ok, la finalidad. A ver, Jason. Sí, profe, básicamente es eso. Digamos que el objeto es lo que se va a desarrollar dentro de una relación contractual. Y digamos que el objeto debe ser lícito. Un ejemplo de objeto ilícito podría ser prestación de servicios profesionales como sicario. Pues eso no es un objeto, digamos que esté acorde a la legalidad y pues por eso carecería de objeto lícito. Ok. A ver, ¿quién me... Yo encontré el tema sobre el objeto lícito
Ajá. Que pueden estar enmarcadas todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, es decir, todo lo que sea lícito y que esté enmarcado dentro de la ley. Por lo tanto, pues, y cosas futuras incluso, cosas como el objeto del contrato, lo que llegue a existir y que esté dentro de la legalidad para su comercialización. A ver, cuando, digamos, se habla de que la causa sea, o perdón, que el objeto sea lícito o aquello que no esté, que no vaya en contra de la ley, se parte de que ustedes habrán escuchado en algún momento que coloquialmente se menciona que lo que no está prohibido está permitido. De ahí, normalmente, y si lo miramos el Código Penal está lleno de prohibiciones, que no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra cosa. Es decir, que lo que no se encuentra como una prohibición estaría permitido. De ahí que si no está prohibida esa finalidad que están pactando en ese acuerdo de voluntades las partes, si no está prohibido, estaría permitido. A ver, ¿quién me podría mencionar sobre la causa lícita? Olga Yanet. Pues precisamente, doctor, la causa lícita sería lo que está tipificado en la ley y es permitido y no va en desacuerdo o en contra de la ley. La causa se refiere más, es como a la forma, ¿sí? Cómo se llevaría a cabo la finalidad del contrato. O sea, el acuerdo de voluntades. No el acuerdo, porque el acuerdo como tal, es decir, ¿cuál va a ser el objeto? En la compraventa, por ejemplo. En la compraventa, el objeto es que una persona entrega la cosa y el otro paga por lo que estaba recibiendo en la compraventa. Este es el objeto, esa es la finalidad. Ahora, que la compraventa recaiga sobre un bien que tenga una situación que de saberla, es decir, un vicio oculto, que de saberlo el promitente comprador o el comprador se hubiese abstenido de celebrar el contrato, ¿sí? Porque la forma como se llevaría a cabo la operación iría en contra de la norma, o cuando se está frente a un bien que está embargado, un embargo saca del comercio el bien. Entonces, eso generaría una causa ilícita, más no la finalidad que sería la operación de vender como tal, no sería la que estuviera afectada, ¿sí? Entonces, no son sinónimos. Por eso lo pongo de una forma mucho más sencilla, de que el objeto, mírenlo como la finalidad. ¿Cuál es el fin último dentro de ese acuerdo de voluntades? Y la causa es la forma, porque una cosa es establecer que la finalidad del acuerdo es tal cosa y otra es cómo se va a cumplir con ese acuerdo, cómo se va a realizar eso que se está pactando. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Bueno, sobre ese acuerdo de voluntades, ¿quién me podría decir sobre el acuerdo de voluntades? Que sea verbal o escrito, doctor. O sea, manifestado como común entre dos o más personas con capacidad. O sea, que se obliguen en virtud del mismo regulando las relaciones a una determinada finalidad. Es, doctor, lo que estuvimos hablando la clase pasada
cuando una o más partes llegan a un convenio en relación a un fin patrimonial de dar, hacer o recibir. Profe, también puede ser para que una persona se obligue para con otra por un acto de declaración de voluntades. Ese acuerdo de voluntades o ese mutuo consentimiento que se deriva del acuerdo de voluntades, vamos a ver lo que está enmarcado dentro de la siguiente situación. Y es que en esa manifestación del pensamiento, ¿sí? Porque una cosa es que la persona puede estar pensando algo, pero mientras no lo exteriorice, la otra parte no va a tener ni la más mínima idea. Entonces no va a estar solo con el querer. Tiene que haber una manifestación expresa de ese querer. Y la forma de expresarlo es, pues, ese mutuo consentimiento, ese acuerdo al que se... Por sí misma. Es la materialización, es la exteriorización de la voluntad de la persona. Porque una persona puede tener la voluntad de hacer algo, pero mientras no la exteriorice, pues va a ser difícil como que las otras personas se puedan dar por enteradas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo puedo Que sea tener obligada por sí misma. Yo puedo tener la intención de hacer una cosa, pero si yo no lo exteriorizo a la otra no va a tener la capacidad de adivinar qué es lo que yo quiero. ¿Ok? Ahora, ¿quién me podría decir qué entiende por la buena fe? Profesor, lo que se hace con la intención de no agredir a la otra persona o en contra de las leyes o las buenas costumbres. Es esa intención transparente que no va más allá de lo pactado. ¿Cómo? Puede ser esa intención transparente que no va más allá de lo pactado. La buena fe es mucho más que eso. Profe, es la buena fe honradez, se presume, es profe. hacer un negocio sin vicio, sin mala intención. Claudia, a ver, Claudia, iba a decir algo. Profe, sí, muy buenas noches. Profe, la buena fe es lo que se presume que sea, es lo que se puede deducir en la buena fe de otra persona que actúa de buena fe. Entonces, lo que se manifiesta es se presume la buena fe del acuerdo que se pueda estar haciendo, de la palabra que se está dando. Es lo que se presume. Se presume la buena fe. Que no se perjudique a la otra persona, ¿no? A ver, la buena fe significa que hay una presunción de actuar de forma correcta, de forma honesta, ¿sí? Sin tener ninguna intención oculta. Pero resulta que la buena fe va ligado a la cultura. Puede que para nosotros aquí, en Occidente, en el mundo occidental, algunas cosas nos parezcan que no son apropiadas y que van contra de nuestra moral y buenas costumbres. Y eso se parte también de la buena fe, que no vaya contra la moral y la buena costumbre. Por ejemplo, como ocurre en la India. En la India se puede dar en casamiento a una niña de 6, de 8 años. Para nosotros es algo abominable, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. O sea, nosotros vamos a repudiar desde todo punto de vista que una niña de 8 años pueda celebrar un matrimonio o pueda ya darse un compromiso matrimonial por una niña. Otra cosa es que nuestra legislación diga, ok, hay unos menores, bueno, ya no son menores adultos, unos adolescentes que la ley 1098 cataloga cuando la mujer tiene más de 12 y el hombre más de 14 y menos de 18. Entonces ahí antes se catalogaban como el menor adulto. Entonces, esos menores de edad tienen ya una personalidad, ya
pueden saber o tener intenciones de saber qué es lo que desean, qué es lo que quieren. Y pueden tener su propio criterio para tomar decisiones. Entonces es diferente que un menor de 16 o 17 años en nuestro contexto del mundo occidental celebra un contrato de matrimonio, no lo vamos a ver como algo malo. No lo vamos a ver necesariamente como algo aberrante, pero que nosotros veamos, que una niña de 8 años esté celebrando un matrimonio, o sea, dada en compromiso por un matrimonio, moralmente para nosotros eso es algo cuestionable. O pueda que aquí dentro de nuestro propio país, para nosotros aquí en la capital, no vemos con buenos ojos, por decirlo de alguna forma, lo que practican algunas culturas ancestrales como los wayuu, y es dar la dote para celebrar el matrimonio. Entonces, ¿qué tal que nosotros aquí en la capital tuviera el novio cuando va a desposar a la novia tener que dar X suma de dinero? Entonces, podría pensarse, no, está comprando a la novia, o sea, es como si estuviera pagándole a los padres por la menor, como si se estuviera haciendo una compraventa, ¿sí? Dentro de nuestro contexto, por ese concepto de la moral de buenas costumbres, es algo que no estaría bien. A eso se refiere la buena fe. Que ese acuerdo no vaya en contra de las buenas costumbres y de la moral en el lugar donde se está celebrando o se va a ejecutar el contrato. ¿Ok? Doctor, pero no entiendo la relación entre lo moral, lo ético y la buena fe. O sea, no le veo... Que la buena fe está ligada al aspecto cultural. Y por eso lo digo. Habla de la buena fe como un elemento esencial, la doctrina. Aunque en el código habla que se presume que todos los contratos son celebrados de buena fe. Entendiendo esa buena fe como que va de acuerdo a la moral de ese lugar. Pero, o sea, pensé que la buena fe era más algo, era algo más que la lealtad entre los contratantes, más no que se saliera de ese círculo Pero hacia esa lealtad está ligada al contexto cultural. No se desliga del contexto cultural. Y voy a poner otro ejemplo de pronto para que sea de mayor comprensión. Nosotros aquí en el mundo occidental tenemos que las personas deben ser monógamas. O sea, casarse una sola vez y no puede tener más de un matrimonio al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Hasta ahí me copian? Sí, perfecto. En el Medio Oriente, eso no es así. Existe la poligamia. Y entonces puede una persona, según su capacidad económica, porque ahí viene entonces la capacidad económica de esa persona, poder casarse y garantizarle a la esposa un bienestar económico. Y ahí es donde puede casarse en más de una ocasión. Esa es la costumbre de ellos allá. Allá eso es algo que no está mal visto. Una persona aquí en el mundo occidental, no estoy hablando solo de Colombia, Europa y América, una persona que quiera tener dos matrimonios o dos parejas al mismo tiempo, eso está bien visto. Sería dentro de ese contrato de matrimonio, porque miren que el matrimonio es un contrato como tal. Y entonces, ¿cuál es esa recta forma de actuar o esa correcta forma de actuar del contrayente? Que no le está mintiendo a la persona y le está diciendo que es la única con la cual va a estar y que se está comprometiendo, como dice el Código Civil, a que va a estar en las buenas y en las malas, a que va a socorrerla, a prestarle ayuda y todo lo que, las obligaciones que tiene el contrato de matrimonio según lo establece el Código Civil. Entonces, dentro de ese ejemplo, como estoy mencionando, esa correcta forma de actuar frente al otro contratante aplicaría para ese contexto también. Por eso menciono que la buena fe está ligada a ese contexto cultural.
No se puede desconocer el contexto cultural en el concepto de la buena fe. Profe, y teniendo en cuenta esa explicación que usted nos da sobre la buena fe y el contexto cultural y entendiendo que el Código Civil está pues para nuestra cultura colombiana, entonces, ¿cuál sería pues el significado de buena fe en nuestra cultura? Eso Pues es ya lo aterrizándola que al dijo el Código Civil. compañero, pero lo hago que sea no solamente eso, sino que de forma transversal va ligado a la moral y las buenas costumbres. Es esa Bueno, recta forma de actuar en el contrato con la contraparte. Pero esa recta forma de actuar entendiéndose como dentro de las buenas costumbres y la moral de ese sitio. O sea, no se puede desconocer el contexto de la cultura. Sí me hago entender. No doctor, estoy no, diciendo que lo que francamente, dijo, no estoy diciendo que lo que dijo Marín no sea así. De hecho, no, lo no, que dijo doctor, Marín es pues. francamente no entiendo, si la buena fe hace parte de la lealtad contractual y hasta donde tenía entendido. No sé por qué el entorno de moral y ético puede afectar esa buena fe, si son ese tratamiento que se dan las partes para no ocultar o para no tener fines por fuera de los manifestados en su voluntad. Perfectamente yo puedo tener un negocio como el que usted dice en la etnia Wayuu, donde doy mi dote, totalmente válido, pero creería yo que la mala fe está camuflada cuando ese acuerdo entre padre y presunto esposo, no sé si llamarlo así, entrega dentro de esa dote unos chivos enfermos que se vayan a morir. Eso entenderías, está dentro del contexto ético y moral de la cultura, pero la mala fe está entre la negociación de partes y entre esos vicios que es entregar chivos enfermos. No sé si esa es la interpretación que le está dando el doctor. Sí, y te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo en nuestra cotidianidad. Si tú vas a comprar un vehículo usado, tú eres el comprador y el vendedor sabe que el motor hay que repararlo. Y el vendedor no te está diciendo a ti, ojo, que hay que reparar el motor del vehículo. Tú le haces unas pruebas, lo manejas, le ves la situación de impuestos, de seguro obligatorio y todo eso y está al día. Entonces tú piensas, está actuando bien y todo está correctamente, todo está en orden. Resulta que compraste el vehículo y a los 15 días o al mes te tocó repararle el motor. Ahí fuiste asaltado en la buena fe. ¿Por qué? Porque no actuó correctamente el vendedor en decirte, ojo, hay que hacerle la reparación al motor pronto. Porque si tú hubieses sabido eso al principio, cuando estabas en esos tratos preliminares en el contrato, otra hubiese sido la situación. Entonces tú le hubieras dicho, bueno, yo lo compro, pero yo le voy a descontar del precio lo que valga el arreglo del motor. Eso es lo menos que tú harías, ¿verdad? Ahí vemos la buena fe, porque si está actuando correctamente, si está siendo correcto, si está aplicando las buenas costumbres, lo que debería ser moralmente, te va a informar de esa situación. ¿Ok? Doctor, Profe, en el por eso artículo... es que la buena fe Perdón. se presume, ¿verdad? Claro. Sí, la buena fe se va a presumir Por y ejemplo, la mala se demuestra. en el tema del matrimonio que usted habla, yo trabajo en la parte notarial. Cuando se va a celebrar un matrimonio civil, uno como notario lo que dice es que el contrayente no tiene ningún impedimento legal para contraer el matrimonio. Entonces es donde ellos dicen que están de acuerdo. Ahí se presume la buena fe porque uno como notario no puede ir más allá de averiguar si esa persona había sido casada anteriormente o no, o si tiene hijos por fuera con otras personas. Pues ahí de esa parte lo que usted dice se presume la buena fe.
Aunque, Doctor, bueno, perdón, José Ismael, Profesor, de pronto de lo que dice Elio, cuando se va a realizar un matrimonio en la notaría, pues le van a pedir, igual que si fuese en un juzgado civil, el registro civil de nacimiento con una anotación que diga válido para matrimonio. ¿Qué significa eso? Que la persona es soltera, que no está casada, y que si estuvo casada, tiene la anotación del matrimonio y la anotación del divorcio. ¿Ok? Entonces, se va a partir de la presunción legal del documento que se está presentando ante el notario o juez civil, de la presunción que está entendiéndose de ese documento público, no solo de la manifestación que están dando, porque en ese registro no solamente va a aparecer si tiene algún matrimonio vigente, sino que va a aparecer la edad. Y entonces se va a poder determinar si es mayor de edad y puede celebrar el contrato directamente. ¿Ok? Ahora, frente a si hay menores, cuando hay menores, ¿qué dice la norma? La ley de infancia y adolescencia, que se debe hacer un trámite de inventario solemne de los Ponerme de bienes. menores. Eso es una exigencia que tiene que hacer el notario. Cuando Claro, y es que, ¿sabes lo que uno pasa? trae hijos que no es de la persona con la cual se va a casar. La gente llega a la notaría manifestando eso, entonces uno les dice hay que hacer el inventario de bienes. Y dicen, pero ¿para qué eso si no hay bienes? Entonces yo me voy para la notaría y decimos que no tenemos hijos. Pues ahí sí ya es la responsabilidad de cada cual. José profesor. Ismael. Sí, doctor, pues yo encuentro en el artículo 768 del Código Civil, manifiesta que la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. Ahí creo que están encerrando todo lo que el doctor está manifestando. Exacto. Profesor, ¿quiere una intervención? Sí, sí, señor. Diga. En el caso del carro, según dicen en los contratos, dice que un vehículo de segunda no se puede dar ninguna garantía, porque a cualquier momento puede fallarle algo que en el momento de la venta uno no había presumido. ¿Sí o no? Entonces, No, porque eso, el ejemplo que puse del carro, no tiene garantía. son vicios ocultos. Claro que hay garantía. Lo que pasa es que de pronto se descontextualiza o se malinterpreta la ley 1480, el Estatuto del Consumidor. Porque yo puedo comprar un vehículo que esté para reparar el motor, o yo puedo comprar un artículo que tenga que esté defectuoso. Pero la obligación legal del vendedor es manifestarlo, no ocultarlo. Y aquí cuando hablamos del vicio oculto, la sanción legal de ese vicio oculto es haber omitido esa información del defecto que tiene la cosa. Porque si se expresa que el producto está defectuoso, que tiene tal cosa, la persona lo puede comprar, pero se le advirtió, como dirían por ahí, se le advirtió, se le dijo. Y ahí sí aplicaría lo que dices, porque no estaríamos hablando de un vicio oculto, es decir, algo que a simple vista no se puede detectar. ¿Y cómo se comprueba que él sabía de ese daño del motor, por ejemplo? Es algo que ya entonces tocaría a demostrar. Ahora, el vicio oculto, pues hay un término muy cortico, y son solo 4 meses que da el Código Civil. No es tampoco que sea mucho tiempo. Lo que busca aquí es precisamente que la persona pues sea honesta, que la persona pues le diga al otro contratante el estado real de la cosa. Porque si le manifiesta el estado real de la cosa, entonces la otra parte puede tomar decisión si celebra o no celebra el contrato. Hay una situación con las aseguradoras. Cuando las personas toman un seguro, cualquiera que sea, hay un artículo en el Código de Comercio que es el artículo 1058, se llama la reticencia. ¿Y qué es la reticencia? La reticencia, dice el legislador, que es cuando el tomador del contrato de seguro omitió una información al asegurador y que era relevante para el asegurador esa información
porque de acuerdo a esa información, el asegurador podía tomar dos situaciones. Decir, no señor, yo no celebro el contrato de seguro, o decir, ok, yo celebro el contrato de seguro, pero entonces la prima, es decir, lo que voy a cobrarle por el seguro, va a ser más alto. Entonces, el artículo 1058 dice que esa reticencia, es decir, ocultar información que es vital para la celebración de contrato de seguro, genera una nulidad relativa del contrato de seguro. Y de ahí se pegan las aseguradoras la mayoría de las veces para no pagar el seguro, cualquiera que sea el seguro. Por ejemplo, hay algunas aseguradoras que el seguro de vida lo ofrecen y le ponen unas condiciones en la letra menuda que muchas veces la gente no la lee dentro de las condiciones de la póliza, y es, usted contrata este contrato de seguro, pero usted no puede, nosotros no vamos a pagar el valor asegurado, no lo vamos a pagar si usted en el primer año de vigencia de la póliza usted se suicida, o si usted tiene una enfermedad catastrófica y no la está reportando. Esas son situaciones que la norma considera que son reticencias, es decir, omitir esos pequeños detalles hacen que después el otro contratante diga, no señor, usted incumplió el contrato al ocultar esa información. Eso es no actuar de buena fe, omitir esa información. De ahí se pegan la mayoría de las aseguradoras. No sé si ustedes habrán escuchado esos casos, pero la aseguradora no siempre cumple, no siempre paga. Un ejemplo mucho más práctico y mucho más sencillo. Hay algunas aseguradoras que por ahí venden el seguro contra robo del teléfono celular. ¿Saben qué estaba pasando? Que la mayoría de las aseguradoras ponían, cuando la persona reportaba el siniestro, decían, ah, que me robaron el celular. Entonces, cuando reporta el siniestro, ¿qué espera la persona? El asegurado, ¿qué espera? Que le digan, usted declaró que el celular valía tanto, tome, aquí está el dinero. Y demuéstreme que le robaron. Entonces, no bastaba solo con colocar la denuncia, sino que tenía que ser que la persona hubiese sido robada, o sea, ultrajada, mejor dicho, casi que lo mataran para robarle el teléfono para que entonces la aseguradora le pagara. Pero si era un simple cosquilleo, bailas, ahí no cubre. Eso estaba ocurriendo con un contrato ocurre mucho con el contrato de seguro de telefonía celular. Esos seguros contra robo. Lo mismo sucede cuando ustedes miran y le dice el banco, cualquier banco, que les cobra un seguro cuando usted va a hacer un retiro del cajero y le dice que asegure el retiro que está haciendo y le aseguran hasta, creo que hasta 1.200.000 pesos y le cobran como 2.000 y pico por el seguro. Entonces uno se emociona así a simple vista con la publicidad y dice, yo saqué la plata y tan de malas que en ese momento vino un ladrón y me robó el dinero y entonces me tiene que pagar la aseguradora. Vaya y mire las condiciones para que entonces le paguen el valor asegurado. Va a tener que ser un hurto donde a la persona la agredan, la apuñalen y de todo, mejor dicho, casi que lo maten, para que entonces pueda demostrarse que efectivamente sí se cometió la conducta como estaba cubierta en la póliza de seguro. Bueno, para finalizar, vamos a hablar entonces de los vicios del consentimiento. ¿Cuáles van a ser los vicios del consentimiento? Los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. El error, la norma lo clasifica como el error de hecho y de derecho. Entonces, cuando de pronto se está actuando bajo el convencimiento que se está celebrando un contrato de tal cosa, pero resulta que no es eso, sino que es otra situación. Ahí hay un vicio del consentimiento. La fuerza, como su nombre lo indica, cuando se está coaccionando, cuando se está ejerciendo una presión indebida para que la persona celebre el contrato. Lo que ustedes seguramente habrán escuchado mucho, que en algunas zonas del país hace un tiempo llegaban ciertos grupos armados y hacían que las personas le vendieran a la brava el terreno.
Entonces, ahí esos contratos están viciados por la fuerza. ¿Quién se va a resistir entonces a firmar un contrato de compraventa de un predio con un revólver en mano? O con una amenaza de que si no lo hace, le van a matar a la hija, al hijo, al perro, al gato. Otro vicio del consentimiento es el dolo. ¿Y cuál es el dolo? Entonces aquí el dolo vamos a verlo como esa intención de causar el daño. O sea, asaltar en la buena fe al otro. Lo que dirían coloquialmente, generarle una estafa. ¿Ok? Vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo. El error, hacer que la otra persona obre bajo un convencimiento equivocado. La fuerza, cuando se aplica, entonces, esa presión, la fuerza puede ser física o incluso puede ser psicológica, con bajo amenaza, por ejemplo. Y el dolo, que es esa intención de causarle el daño a la otra persona. ¿Preguntas, dudas? Ninguna, profe. Ok, listo. Más tarde queda, porque está molestando la plataforma, el foro de la clase de hoy. Nos vemos mañana. Feliz noche. Mañana pasó la lista. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Ah, Gracias, doctor.